Buenos días a todos. Es un gusto y un placer volverles a dirigir palabras de aliento y de meditación para este año que se ha interrumpido de la forma normal y tradicional que se ha estado utilizando en la educación. Nosotros como maestros tenemos un propósito en esta mañana y que la idea es de continuar transmitiendo conocimiento para que la educación no se interrumpa y al mismo tiempo que puedan salir solventes y avantes los de último año, en este caso bachilleratos, que este año es su último año para pasar y cursar esta educación media, y entonces es necesario seguir conduciendo el conocimiento para llegar a un fin, y ese fin es graduarse. En esta mañana el curso que voy a explicarles es sobre problemas socioeconómicos de bachilleratos por madurez. En su texto libro van a encontrar algunos elementos de lectura que corresponden a lo que es la revolución del 44 aquí en Guatemala. Y como ende va a aparecer por ahí la ley nueva que va a regir después de estos movimientos. Solo quiero señalar que la revolución en Guatemala, llamada la revolución del 44, la revolución del 44, ¿verdad?, es un inicio aquí en Guatemala de las ideas que se estaban generando en Europa. Las ideas viajaron de Europa para Guatemala y para Centroamérica. La idea de cambios radicales, en este caso, la Revolución Francesa va a ser la que dé pauta y va a dar luz a ciertos grupos sociales, especialmente aquí en América. Nosotros como Guatemala no estamos aislados de esas noticias que en Europa se estaban dando, que la Revolución Francesa planteaba tres aspectos importantes, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. De tal manera de que en Guatemala se llegan esas noticias y a muchos estudiantes, especialmente universitarios, maestros, están tomando conciencia de que es necesario un cambio, especialmente en Guatemala, porque en Guatemala ya ha habido presidentes que se han querido posesionar de la silla presidencial, es decir, quedarse ahí hasta morir. Y entonces la idea de ellos es permanecer en el poder, no importaba la forma, no importaba vidas, no importaba la pobreza en Guatemala. Lo importante es que ellos pudieran y tuvieran el poder en sí. Especialmente estos elementos en Guatemala se van a estar desarrollando primero que el presidente. Uno de los presidentes en Guatemala llevaba 14 años de estar en Guatemala y él administraba Guatemala como que fuera su finca, su propiedad. Hay partes ahí en la historia que cuentan que este presidente, para el día de su cumpleaños, ese cumpleaños mandaba y exigía que todos los guatemaltecos hicieran cola en el Palacio Nacional.
él sacaba su silla presidencial, se sentaba en la parte frontal del palacio y ahí, uno por uno, cada guatemalteco tenía que llevarle un regalo. Las filas eran enormes, pasaba todo el día con marimbas, petillos y la gente haciendo cola para llevarle un presente. Así es como él celebraba su cumpleaños, y de lo cual él llevaba 14 años en el poder. Entonces las ideas en Europa eran de que ya estos sistemas, estas formas de explotación y esta forma de gobernar ya no podían continuar, ya estaba demasiado, es decir, obsoleto, ya demasiado aburrido, viejo, tal vez para muchos. En ese caso los universitarios son los que toman la batuta, ¿verdad? En este caso ellos son los primeros que van a tener conciencia de que todas estas situaciones tienen que cambiar. De tal manera de que se estaba hablando ya de un movimiento. Ese movimiento social se le va a llamar. Este movimiento social simplemente es una manifestación. Va a ser un movimiento de grupos de personas, y ese grupo de personas que tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Una demanda. ¿Cuál es esa demanda? Transformar las relaciones sociales y políticas, es decir, las relaciones en Guatemala ya no podrían ser las mismas. Las relaciones en Guatemala tenían que cambiar, es decir, este señor ya no podría ser dueño de Guatemala, tenía que ser una persona transitoria, que cumpliera 4 años y que se fuera. Pero este presidente no quería salir solo así, porque ya se había acostumbrado en estar en poder. ¿Y quiénes lo mantenían ahí? Pues simplemente los ricos de esa época, el ejército y toda aquella gente que estaba a la par de ellos y que tenían un beneficio. De tal manera de que estas manifestaciones se van a empezar a generar a partir de que el presidente para esas épocas que va a ser electo, ¿verdad? Juan José Arévalo y Jacobo Álvarez Guzmán, que son los únicos presidentes que se han dedicado y que se dedicaron a hacer una transformación en el país, romper y cambiar las normas políticas y las relaciones sociales de esa época, especialmente del 44. Sus objetivos eran tener los derechos civiles, libertades y institucionalizar la democracia. Pero ese movimiento social no es tan simple, porque había muchos que querían estar siempre en el poder y no querían dejar el poder. Entonces, en este caso, los movimientos que se van a generar va a ser a partir de los universitarios, que son donde van a generar las ideas de democracia, libertad y derechos civiles. En este caso se van a unir maestros, posteriormente se unen el obrero campesino, y amas de casa también van a estar en este movimiento. Toman la idea de agruparse, de buscar alguien que lo represente, en ese caso el doctor Juan José Arévalo. Él en esas épocas estaba fuera del país porque lo habían echado del país por motivos políticos y estaba radicado en Argentina. De tal manera de que los universitarios y maestros llegan a una sola idea de mandarlo a traer a Argentina para que él represente el futuro del país. Y como de él se tenía mucho conocimiento, primero que era maestro, segundo que era una persona entregada a su país y una persona visionaria, lo mandan a traer a Guatemala, lo promueven como el futuro presidente, pero los opositores no van a hacer y no van a dejar que tan simple pierdan ellos el poder. De tal manera de que se reúnen maestros
junto con algunos universitarios, y empiezan a caminar sobre la Sexta Avenida A, dirigiéndose al Palacio Nacional. En esos momentos, en ese instante, se van uniendo más personas, amas de casa. Este grupo lo iba dirigiendo especialmente una maestra, María Chinchilla es el nombre, de lo cual ahí en la 14 calle Sexta Avenida hay una escuela con el nombre de ella. En esa esquina ella fue abatida a balazos, porque era la que guiaba los grupos de universitarios y maestros. Y con esa parte querían amedrentarlos y evitar que llegaran al palacio para poder derribar a este presidente. Aún así, ella fue muerta ahí, los grupos continuaron, llegaron al palacio. Ahí les estaban esperando un grupo de militares con armas, con tanquetas y un montón de armamento para esas épocas. No obstante, los grupos llegaron al palacio. Por otro lado venían los campesinos y los obreros que se habían juntado de aquí del lado de la zona 18 para entrar de ese lado. Y otros grupos de obreros campesinos entraron aquí por Antigua Guatemala también para conformar 3 grupos y concentrarse en el palacio y estar ahí y sacar al que estaba de presidente, como diera lugar. En ese caso, cuando se reúnen estos grupos ahí, se ve que el presidente de esa época realmente se da cuenta que sus días han terminado, ¿verdad? Pero este presidente se agrupa con otros que lo apoyaban para poder empezar a matar obreros campesinos, universitarios también y maestros por separado, para poder evitar que las manifestaciones continuaran. Por otro lado, estaba el doctor Juan José Arévalo agrupando este grupo y lo apoyaba Advent Guzmán, que era el que apoyaba a Juan José Arévalo en la idea de hacer un cambio ya en Guatemala. Básicamente le delegan a Advent Guzmán agrupar a los obreros campesinos, ¿verdad? En ese caso, armarlos. Piden ayuda a Cuba para que Cuba les mande armas. De hecho, Cuba se adhiere a este movimiento porque Cuba también estaba en ese movimiento revolucionario. Y entonces los cubanos, como ya tenían aviones, mandan aviones aquí a Guatemala repletos de armamento. Dejan caer armas en algunos departamentos. Dejan caer municiones y todo lo necesario para que se armen los obreros campesinos, porque ellos no tenían armas sofisticadas para esa época, pistolas, ametralladoras o lo que fuera. En este caso, rifles. En cambio, aquí en Guatemala sí estaban armados. Esa era la diferencia. Entonces, Arbenz arma a los campesinos y todo. Pero el problema que hubo es, los cubanos le dieron el apoyo, le dieron armas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que cuando caía un arma cerca de un campesino, el campesino preguntaba, ¿y esto cómo se usa? Había que enseñarle cómo cargar el arma y dispararla, enseñarle estrategias de guerra. Pero el campesino, como no podía, él solo conocía el machete y el asadón, y darle un arma era como darle una pistola de láser y ¿qué hacemos con eso? Entonces el propósito de esto era de que el campesino se armara, pero el problema es que el campesino, por su ignorancia y por su poco conocimiento de uso de armas, no se puede armar al obrero. Son pocos los que logran aprender a disparar. En ese caso va a ser un fracaso esta agrupación, porque no saben usar las armas. Y entonces, solo aquí en Guatemala, en la capital, es donde se van a mantener los grupos presionando para sacar a este presidente. Más sin embargo, lo que se necesitaba era que todo el país se agrupara y formara movimientos por todos lados para que se diera cuenta que este presidente ya no era querido, ¿no? Había que sacarlo. Y entonces, de tal manera de que se da un fracaso, ¿verdad?
Y ese fracaso va a estar patentado en que en un momento dado logran sacar a este presidente, logran colocar al doctor Juan José Arevalo, y luego también cumple su función, y luego colocan a Arbenz Guzmán, que está por un tiempo, por meses nada más, donde él trata de romper las relaciones sociales y políticas del gobierno anterior e incrementar derechos civiles, liberales y democracia. Pero por mucho tiempo los viejos políticos y ricachones de esa época siempre quieren mantener el poder y tratan de eliminar este movimiento que ha estado siendo conducido por Jacobo Arbenz Guzmán. Y entonces esta relación va a hacer que este presidente, ¿verdad?, por meses estuviera, y luego lo sacan del país porque se vuelven a formar grupos donde eliminar a estos movimientos que se estaban dando. Entonces, en ese caso va a intervenir los gringos, van a traerles más armas a aquí, van a ocuparlos, van a entrenarlos para expulsar al Arbenz Guzmán, de tal manera que lo logran. Arbenz Guzmán lo echan del país, y la historia cuenta que cuando lo llevan al aeropuerto lo desnudan a él y a la esposa, y así lo suben al avión y lo sacan del país con una persona indeseada. ¿Y cuál es el señalamiento? Que lo señalaban de comunista. Para esa época, señalar a alguien como comunista era decirle: ya estás muerto. En la época de que nosotros tuvimos estudio, se mezclaron universitarios, los universitarios llegaban a los institutos, nos hablaban del movimiento que estaban haciendo, y algunos estudiantes de secundaria se metían, y como había gente infiltrada en todos esos grupos, señalaban a quienes estaban, y estos estudiantes aparecían aquí por Villanueva, sin orejas, sin manos, y todos despedazados. Y ese era el miedo, era un miedo que se generó, que todo aquel que tuviera ideas comunistas lo iban a traer y lo desaparecieron. Entonces, ¿quién se quería meter? Nadie. De tal manera que muchos universitarios murieron. Ahí están el montón de fotos donde aparecen universitarios desaparecidos que nunca aparecieron sus cuerpos. Fueron mutilados, desaparecidos, quemados, de todos. Maestros, igual, todo aquel que se metió, desapareció también. Donde más hubo bajas fue en el obrero campesino, porque muchos campesinos estaban a favor de Arbenz y muchos campesinos no. Los que estaban a favor los sacaban, ¿verdad?, los ponían en la plaza. Primero sacaban a los ancianos, después a las mujeres, y después a los jóvenes, y por último a los niños. Mataban a los ancianos, sacaban a las mujeres, y toda la mujer que estuviera embarazada le abrían el estómago, le sacaban el hijo, la mataban y luego la estrellaban en una fosa que hacían ahí. Sacaban a los jóvenes y les preguntaban si estaban a favor, estaban en contra. Si decían que sí, entonces les quitaban la muerte, y si no, ahí mismo. De tal manera que eso fue genocidio en Guatemala, muertes extrajudiciales le llamaban. Hubieron grupos de tortura, hubieron grupos de secuestro, y estos movimientos sociales que se dieron en el 44 fue algo fantástico en Guatemala. Digo fantástico porque se dieron un montón de elementos, de los cuales me daría un año tiempo para explicarles todo el proceso, y les señalo solo las partes importantes, y las partes importantes es movimientos sociales que tenían una demanda, transformar las relaciones sociales y políticas. Es decir, en Guatemala no habían derechos civiles, nadie tenía derechos, no habían relaciones políticas correctas. Todo aquel que quedaba presidente siempre ganaba la presidencia. ¿Cómo lo hacía? Compraba votos, o a la fuerza, ¿va?, o hacía desaparecer los votos, y siempre quedaba el mismo. De tal manera que este presidente, 14 años en el poder, así lo hizo, ¿va? Y entonces esa era la idea del movimiento social, y esos derechos civiles se dieron. ¿Y cuál era la idea de Jacobo Arbenz?
La idea era de quitarles todas las tierras a los terratenientes, tierras que no estaban en utilidad. Se las quitó, ¿va? Por el decreto 25 algo, le llamó él, y entonces le quitan muchas tierras, ¿va? Y eso no le gustó a los ricos. Y los ricos van con los gringos les mandan ayuda, armas y todo para botar este pueblo. Y lo logran, pero se queda. Uno de los hechos más importantes es el doctor Juan José Arévalo, en sus ideas de transformación, deja el ICS, él construye el ICS, construye las escuelas tipo federación, porque él estaba dedicado a desarrollar el país, y Jacobo Arbenz tenía la idea de quitarle las tierras a los ricos, dárselos a los obreros, a los campesinos, y producir el país. Esa era la idea democrática. Mas, no obstante, para esa época hablar de eso era comunismo, estar en contra del Estado. Y entonces, la idea de ese movimiento social se va a llamar revolución. Y se llama revolución porque hay un cambio total del Estado, es decir, las relaciones cambian. Se transforman las relaciones sociales, políticas, religiosas, de todo tipo. El campesino ya no va a ser simple campesino, el campesino se va a transformar en obrero, porque ya va a tener tierras para producir, ¿verdad? Ya no van a haber a maestros tan simples, van a haber maestros profesionales, va a crear la universidad, universitarios que van a desarrollar también, y algunas amas de casa logran meterse a la política también, porque para esa época las mujeres estaba vedado el veto, es decir, ellas no podían votar, solo los hombres. Y entonces en este movimiento, en esta revolución que se hace, la mujer ya puede votar. Los maestros ya van a tener escalafones, ascensos, los universitarios van a tener derecho a estudiar en otras universidades, de tal manera que el movimiento es un movimiento llamado revolución, cambio, y que se da por un tiempo, Luego, se da otra vez el cambio, vuelven otra vez las viejas relaciones, de tal manera que seguimos en esa relación social, ¿verdad? Que en apariencia estamos con derechos civiles. Hay derechos humanos ahora, pero solo está la oficina. Pero los que tienen derechos son los que están en la cárcel, los que están afuera, ¿no? Solo hay derechos humanos como una idea, pero que se deban derechos humanos, no. Libertad, no hay. En apariencia hay libertad, pero la prensa no dice cosas que debía decir. La prensa solo dice lo que quiere decir. Democracia, pues estamos muy lejos de la democracia. ¿Manda? Yo tengo una pregunta. O sea que de acá viene también lo que es el movimiento del que juzgaron a Ríos Montt. Ese caso, Ríos Montt, posteriormente es uno de los viejos gobernantes que va a ser elegido cuando se da un nuevo cambio. No fue en esta época, fue posterior, en la época que van a quitar a De León, a este señor que está en Panamá. Ajá, este señor la idea que tenía era, es decir, eliminar el Congreso, eliminar la Corte de Justicia, ¿va? Y quedarse él con el poder. Pero eso no lo dejaron y lo echaron, ¿va? Entonces en ese cambio vino, ¿a quién ponemos? Pues apareció De León Carpio, ¿va? Y De León Carpio estuvo en un tiempo por ahí, ¿verdad? Y luego de ese cambio, entonces saltó nuevamente el general Ríos Montt. Y su lema era, aquí estoy con votos y sin botas, decía él. Ese era su lema. Y él tomó la idea del anterior, antes del 44, que él era el que mandaba. Y este llegaba a los ministerios a las 6 de la mañana para ver quién entraba tarde. A todos los ministerios se daba el lujo de llegar a las 6 de la mañana, él estaba ahí en la puerta. Y me recuerdo, porque una vez que yo entré, ahí estaba y me dio la mano. Buenos días, pase adelante. La única vez que lo saludé y algunas veces que lo oí su mensaje, era muy eficiente en su mensaje. Uno de los problemas que él tuvo era que él quería el poder, ¿va? ¿Y cuál era el poder? Político, económico, social y religioso, ¿va? De tal manera de que él empezó a pelear con lo religioso.
Él no quería la religión porque se supone que era evangélico, ¿va? Eso era una pantalla. Y entonces el problema que él tuvo era de que no tenía cómo producir. Y entonces le contaron que en esa finca, las 2R le llamaban, era una finca muy productiva. Y entonces la demanda de otros países era que el producto que se producía ahí era un producto que ahí se daba nada más. Pero como él no era dueño. Y entonces los campesinos le dijeron, no, aquí nada, aquí nosotros somos los que mandamos, ¿no? Y entonces en esa época se daba la idea que todavía estos grupos sociales quedaron posteriormente, como lo que se va a llamar en Guatemala la guerrilla. Muchos grupos que no fueron exterminados se quedaron, se agruparon y aún jalaron más gente, ¿verdad? En ese caso fueron algunos militares jóvenes, le llaman, que se agruparon como obreros y campesinos, maestros y universitarios, formaron la guerrilla. Y entonces el general tenía la idea, estos son comunistas, echémosles bala, ¿verdad? Matémoslos y exterminemos. Entonces llegó a esa aldea y entonces dijo, bueno, ¿ustedes son comunistas o son de Guatemala? ¿Verdad? Y entonces ahí se dio cuenta que ahí llegaban los guerrilleros a esas aldeas. Entonces los guerrilleros lo que hacían era solo pedir comida, ¿verdad? Descansar un rato y luego se iban, o sea, no los mataban. Y todo aquel que quisiera agruparse ahí se lo llevaban a los patojos, ¿verdad? Los concientizaban y todo lo demás, se iban. Y entonces el general tenía sus oídos, los ojos y le contaban, mire, este patojo es guerrillero, mándenlo a traer. Y entonces en las 2 R's se dio, y ahí sale Menchú posteriormente, y el hermano. Y entonces esta aldea la sacan toda. Les vuelvo a decir, primero los viejos, ustedes son guerrilleros. No, gracias a Dios, mátenlos. Y jalaban a las mujeres. Ustedes son guerrilleros porque ya había mujeres en el grupo. No, gracias, mátenlos. Y entonces por eso encontraron ahí mujeres que les abrieron el estómago, les sacaron a los hijos, y los quemaron, y a los niños. Pero en ese caso los papás de Roberta Menchú oyeron que iba a llegar el ejército. Entonces le dice a ellos dos, al hermano y al Menchú, que se vayan huyendo a través de las montañas, que se escondan. Entonces Menchú y el hermano van y se esconden en las selvas, se suben en un árbol y de ahí observan toda la matanza de su familia. Cómo matan a las patojas y cómo les prenden fuego y ahí los entierran. Esa es la famosa genocidio de Ríos Montt, ¿verdad? La muerte de 2 R's. Y para que la gente se diera cuenta, algunos no los quemaron, los amarraron de los pies y los amarraron en todos los árboles en la entrada de la aldea. Eso es lo que le recalcan a ese señor. Desgraciadamente se fue antes, ¿verdad? Pero a él tenía que haberle hecho un jurado donde decirle, bueno, este es culpable de estas matanzas y bueno, ahora paga pues. ¿Cómo? ¿Va? Por ejemplo, yo oía la idea de Saddam Hussein, que a él le tienen miedo morirse ahorcado, ¿va? Se formó un grupo, lo sentenciaron a muerte. Y entonces lo amarraron del cuello y ahí en una sala lo ahorcaron. Así tenía que haber sido ese señor, ¿no? No es que yo sea Dios para juzgarlo, ¿va? Pero él hizo atrocidades. ¿Y cuál era la idea? De apropiarse de esas tierras. Simple. Pero ¿cómo lo hacía? Exterminando a la gente, ¿va? Es uno de los elementos, y varios elementos salen de todo este movimiento del 44, ¿verdad? Llamado movimientos sociales. Esta es la primera parte de este problema socioeconómico. Por favor, gracias y nos vemos en el segundo tema.